La inteligencia es un concepto que utilizamos con demasiada frecuencia, pero tal vez te sorprenda saber que no hay una definición del todo establecida. Más bien cada autor o grupo utilizan la que más les conviene para sus fines, porque definir qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica. Se han propuesto muchas definiciones a lo largo de la historia, desde definiciones simples y cerradas a definiciones muy generales o poco específicas. Algunos se preguntarán por qué aún hoy no se ponen de acuerdo desde distintas disciplinas para llegar a alguna definición consensuada. Hoy veremos un intento de definir la inteligencia que salió bastante mal y tuvo una considerable polémica. En el año 1994 se publica en el Wall Street Journal el Mainstream Science on Intelligence, una carta de opinión firmada por 52 investigadores liderados por la psicóloga Linda Gottfredson, quien redactó la declaración ayudada por varios investigadores y finalmente solicitó firmas para la misma a expertos en varias disciplinas, incluyendo antropología, genética del comportamiento, retraso mental, neuropsicología, sociología y varias especialidades en psicología. Hay que decir que los invitados a firmar esta propuesta fueron 131 y solo 52 fueron los que firmaron al final. La definición sobre inteligencia dice lo siguiente: es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es simplemente el aprendizaje de libros, una habilidad académica limitada o la inteligencia para dar exámenes. Más bien, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender nuestro entorno, dar sentido a las cosas o descubrir qué hacer. En la misma también se proponen varios postulados que resultan igual de polémicos, los cuales dicen cosas como que la inteligencia, así definida, se puede medir y las pruebas de inteligencia la miden bien, ya que se encuentran entre los más precisos instrumentos técnicos de todas las pruebas y evaluaciones psicológicas. Aunque hay diferentes tipos de pruebas de inteligencia, todas medirían exactamente la misma inteligencia. Las pruebas de inteligencias no son culturalmente sesgadas. Los miembros de todos los grupos raciales y étnicos se pueden encontrar a cada nivel del coeficiente intelectual. Las curvas de campana para algunos grupos judíos y asiáticos del este se centran algo más altos que para los blancos en general. Otros grupos, negros e hispanos, se centran algo más bajos que los blancos no hispanos. El coeficiente intelectual está fuertemente relacionado, probablemente más que cualquier otro rasgo medible, con muchos resultados educativos, ocupacionales, económicos y sociales importantes. Las diferencias en la inteligencia no son el único factor que afecta el rendimiento en educación, entrenamiento y trabajos complejos, pero la inteligencia es a menudo la más importante. Ciertas características de personalidad, talentos especiales, etc., tienen importancia en muchos trabajos, pero tienen una aplicabilidad más estrecha o desconocida, o menos transferibilidad entre tareas y entornos en comparación con la inteligencia general. Ese coeficiente intelectual puede ser altamente heredable, aunque no significa que no se vea afectado por el medio ambiente. Los coeficientes intelectuales se estabilizarían gradualmente durante la infancia y generalmente cambiarían poco después de esta. La definición tiene varios postulados más, pero no voy a aburrirlos con todos ellos. Lo importante es contar que las críticas le llovieron fuertemente en los años siguientes, principalmente porque, como se habrán dado cuenta, las apreciaciones se componen en gran manera por las distinciones raciales y hereditarias de ciertos grupos sociales, además de que no ayudó que, según el Southern Poverty Law Center, informó que 20 de los firmantes eran receptores de fondos de una organización supremacista blanca, incluyendo a la propia Linda Gottfredson. Es que parece que esta definición propuesta fue pensada por Linda como una forma de defender lo postulado en el libro The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life,
Es un libro también del año 1994 del psicólogo Richard J. Herrstein y el politólogo Charles Murray, en el que los autores sostienen que la inteligencia humana está sustancialmente influenciada por factores heredados y ambientales y que es un mejor predictor que muchos resultados personales. Este libro ha sido y sigue siendo muy controvertido, especialmente cuando los autores discutieron supuestas conexiones entre raza e inteligencia y sugirieron aplicaciones políticas basadas en estas supuestas conexiones. Así que muchos críticos, como Harrington en 1997, cuestionaron las afirmaciones de la Carta sobre que no había ningún sesgo cultural en las pruebas de coeficiente intelectual y que la inteligencia era un factor importante que determinaba la aptitud de la evolución humana, algo que según él era inconsistente con las afirmaciones de heredabilidad. En 1998, Belkir y Duime argumentaron que los afirmantes estaban tratando de revivir la investigación pseudocientífica del determinismo biológico. En 2003, Alderfer analizó el editorial como una de las 5 respuestas de The Bell Curve, un libro que describió como un intento de influir tanto en el conocimiento psicológico como en la política estadounidense. Alderfer criticó el hecho de que los psicólogos no reconocieran el efecto de un libro de este tipo sobre las relaciones raciales en Estados Unidos. Armour Thomas, en el 2003, argumentó que la afirmación de la declaración de que las pruebas del coeficiente intelectual fueron imparciales no es aceptada por algunos prominentes investigadores de psicometrías que han descrito problemas con el uso de pruebas en grupos de población con un origen cultural sustancialmente diferente de aquellos para quienes la prueba fue diseñada originalmente. En una entrevista en 2015, se le preguntó al genetista de comportamiento Robert Plomin si lamentaba haber firmado la declaración. Él reiteró su apoyo a las afirmaciones fácticas en la carta, pero rechazó las interpretaciones de esos datos en The Bell Curve. Como ven, esa definición es súper amplia y me suena a que simplemente metieron todos los procesos mentales relacionados con la inteligencia para así tratar de englobar todo lo posible en una definición. Pero lo cierto es que aunque abarque mucho, esta definición tiene o muy poca o ninguna aplicación práctica. Digamos que es un ejemplo del dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Además de que 52 eruditos se pusieran de acuerdo en firmar la carta, esto no le da más validez científica o interdisciplinaria. Son simplemente 52 personas dentro de muchas otras y como vimos, muchas de las críticas se centran en que estos eruditos no eran los mejores referentes, por lo menos. Veamos algunos ejemplos de definiciones más útiles, aunque también más modestas, en sus intentos de definir la inteligencia. No es la idea de este video desarrollar todas las definiciones o tipos de inteligencia, así que nombraremos 3 muy resumidamente con el fin de que puedan hacerse una idea de lo diferentes que suelen ser las teorías que analizan un mismo concepto. Sepan que cada una debería ser explicada en un video propio por lo menos. 1. Teoría de la inteligencia general, factor G. Propuesta por Charles Spearman, sugiere que la inteligencia es una habilidad general subyacente que influye en todas las habilidades cognitivas. Este factor G es la base para el rendimiento en diversas tareas mentales. 2. Teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner propuso que no existe una única inteligencia, sino múltiples tipos de inteligencia como la lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 3. Teoría triárquica de la inteligencia. Robert Stenberg propuso que la inteligencia se compone de 3 aspectos interrelacionados. La inteligencia analítica, que sería la habilidad para resolver problemas. La inteligencia creativa, que sería la habilidad para generar nuevas ideas, y la inteligencia práctica, o sea, la habilidad para adaptarse a diferentes entornos. Ahora que tienen un pantallazo general del tema, los más optimistas dirán que de momento la inteligencia sigue siendo un concepto en evolución, y la investigación de este campo continúa expandiendo nuestra comprensión de sus diversos aspectos y aplicaciones. O que esta diversidad de perspectivas también enriquece nuestra comprensión del concepto y permite un enfoque más holístico y matizado. Por el contrario, tal vez te posiciones en los pesimistas, como un profesor que tuve, que dirían que si un constructo, es decir, una construcción teórica hecha por los humanos para explicar algo,
tiene tantas definiciones y en tanto tiempo ninguna logra consolidarse sobre las demás, es que el problema viene del propio constructo. Pero ¿por qué ocurre este problema? Se podrían enumerar varios factores, desde la complejidad del concepto, es decir, que es un concepto muy amplio y multifacético, que abarca diversas habilidades o capacidades, y además es estudiado de distintas disciplinas, teniendo cada disciplina su propia perspectiva, énfasis y enfoque. Por otro lado, también existe una gran variabilidad individual entre las personas, por lo que la manifestación de una inteligencia puede darse en distintos escenarios, contextos culturales y por supuesto en individuos que realizan diferentes tareas que nada tiene que ver la medición de una con la otra. La evolución del conocimiento también puede potenciar o dificultar la implementación de una definición consensuada. Por ejemplo, ahora las investigaciones de inteligencia artificial han revitalizado estos debates, incorporando una nueva perspectiva y nuevos datos. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de los intereses y agendas que hay comprometidos en la definición de la inteligencia, ya que pueden estar influenciadas por intereses particulares y agenda política de turno, por lo que siempre hay que tomar con cuidado y de manera muy crítica cualquier intento de posicionar alguna definición. Por ejemplo, si querés hacer un libro sobre el éxito, probablemente termines utilizando la definición de inteligencia que más se acomode a ese fin, pero eso no tiene por qué significar que es una definición más aceptada o más correcta o con más probabilidades de serlo, sino que simplemente es la más conveniente en ese contexto. Incluso así, desde hace muchísimos años, el ser humano no ha parado de medir la inteligencia o al menos tratar de medir algún aspecto de ella. Pero bueno, esa es una historia para otro video. El video ha llegado a su fin. Yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.